Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando una semana más, con este programa que llamamos Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro dominio. También estamos en Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. Ahí tenés todo el material editado, absolutamente bien editado, separado, conformado por cada una de nuestras columnas, con sus correspondientes títulos, en un trabajo impecable que realiza Mariana Peralta. Dicho todo esto, venimos hoy con un tema más que interesante, trascendental para la República Oriental del Uruguay, para nuestro Estado de Derecho. Hay muchos temas, evidentemente, que van mostrando síntomas, signos de un deterioro institucional muy grande en el país y de un deterioro en la conducta política, del verdadero comportamiento republicano, en la conducta política que hace al debido respeto de unos por otros. Podríamos hablar de Fernando Pereira tratando de gusanos a los cubanos que viven en el país. Sabemos que esa terminología gusano para el régimen castrista, para el régimen comunista de Cuba, es sinónimo de encarcelamiento, de tortura, de prisión perpetua o permanente, de desaparición forzada, eso que tanto le preocupa a la justicia uruguaya, y lo denuncian ciudadanos cubanos que están viviendo en el país precisamente refugiándose de ese régimen totalitario, tiránico, deshumanizante e inhumano, como es el régimen cubano, que parece no preocuparle a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, como tampoco le preocupa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo que está pasando en Venezuela. Sí a la comisionada de los derechos humanos, a la doctora Bachelet, sí parecería que a la ONU. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene, a partir del año 1997, una clara influencia en la determinación judicial o en las determinaciones de nuestra justicia, en lo que hace a un delito que está integrado en los delitos de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, por un lado, y por otro, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene algo así como una potestad jurisdiccional o una atribución jurisdiccional en materia de desaparición forzada, el delito de desaparición forzada. Nace esa atribución jurisdiccional en el año 1997. Uruguay suscribe un tratado con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el año 1985 y a partir del 97 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos le reclama al Estado uruguayo, bueno, todo tratamiento respecto a este tema. Lo que manifiesta la Carta Orgánica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo así como aquel que borra con el codo lo que escribe con la mano. Por un lado, en uno de sus artículos establece que es absolutamente respetuosa del principio universal del derecho penal respecto a la temporalidad de la ley penal en lo que refiere a la aplicación de una ley existente en el presente como para aplicarla hacia el pasado, es decir, que esa ley tenga efecto retroactivo. La ley penal, el derecho penal, no permite que una ley con mayor gravedad en las penas, es decir, en su disposición punitiva, se pueda aplicar en el pasado. No lo permite. Plantea la irretroactividad de la ley penal más grave hacia el pasado. Y lo mismo respecto a la figura delictiva inexistente, en nullam penam sine legem, ese adagio o proverbio latino, proveniente del derecho romano, que ya desde ahí, desde esas épocas, se planteaba por un tema vinculado a un principio clave del derecho y de un Estado de Derecho como lo es la seguridad jurídica, no se puede aplicar una figura penal que no se concebía en el pasado, que era inexistente en el pasado. Esa es la lógica, ese es el espíritu legal de esta determinación que se establece en el artículo 15 de nuestro Código Penal. Artículo 15 vigente, dentro de un Código Penal vigente, que formula este principio universal del derecho penal de la no retroactividad de una ley penal inexistente en el pasado, así como la no aplicación de una ley penal más grave.
Es decir, no se puede aplicar una ley penal más grave en el pasado y tampoco una ley inexistente. Todo eso lo borra esta Corte Interamericana porque sostiene que todo delito de desaparición forzada debe investigarse de parte de la justicia uruguaya. Digo todo esto porque en estos días me voy a remitir y digamos que a fundamentar y sobre todo a respaldar por este documento que voy a leer, documento que está escrito por mí incluso, pero es un documento escrito ya fechado en el día 28 del 7 del año 2023, el año que corre, lo intitulé Justicia ilegal en Uruguay. Dado que en estos días ocurre otro hecho de naturaleza infeliz en la justicia uruguaya. Se trata de la orden de arresto con prisión preventiva del general Juan Rebollo. Dicha disposición penal pertenece a un pedido de prisión del doctor Ricardo Percivale, fiscal de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Tenemos que hacer un repaso acá, voy a ver si puedo ser lo más breve posible, hacer un repaso histórico de este hecho y a posteriori una cronología de los hechos que determinaron la derogación de la ley de caducidad. Ahí es donde se está violando crasamente la seguridad jurídica de nuestro Estado, la estabilidad y la previsibilidad de nuestro orden jurídico y de nuestro sistema de justicia. La justicia procesó con prisión al militar retirado Juan Rebollo por el asesinato de las muchachas de abril, las llamadas muchachas de abril. Publicado el 22 de julio de 2022, estoy leyendo esta nota en la diaria. La Fiscalía había pedido el procesamiento de los militares José Nino Gavazo y Eduardo Klastornik, quienes fallecieron durante el proceso. La jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión al militar Juan Rebollo por los asesinatos de Diana Maidanich, de 22 años, Laura Raggio, de 19, y Silvia Reyes, también de 19 años, ocurridos el 21 de abril del año 1974. Ya estábamos en dictadura, ahí, primer año de la dictadura, donde los ejércitos clandestinos del Partido Comunista, aparatos armados de otras fuerzas revolucionarias que colaboraban para instalar el comunismo en el país, el socialismo marxista-leninista, muy apoyados por la Unión Soviética en ese entorno de Guerra Fría, como también muy apoyados por la inteligencia cubana, precisamente el régimen cubano, en ese contexto de Guerra Fría, bueno, se dio esta balacera. De acuerdo a esta balacera, este intercambio de balazos, donde resulta fallecido uno de los militares en este operativo y el propio hoy general Juan Rebollo, en aquel entonces no era general, obviamente, que quedó muy mal herido de un brazo. La investigación confirmó que las jóvenes fueron acribilladas durante un operativo militar ocurrido en el barrio Brazo Oriental que tenía la finalidad de detener al militante del Movimiento de Liberación Nacional, Washington Barrios, esposo de Silvia Reyes, quien estaba embarazada. Quedó descartada la versión de que había ocurrido un intercambio de disparos, dice la jueza Tórtora, no dando mayor información al respecto, ni detalle al respecto. Esto se sentenció, quedó en una prisión domiciliaria y a posteriori, este año, el doctor Ricardo Percivale, el titular de la Fiscalía de Lesa Humanidad, decide que Rebollo sea sometido a prisión preventiva, directamente en un establecimiento carcelario, sacándolo de la prisión domiciliaria. Se trata de uno de los militares que participó en aquella balacera contra las llamadas muchachas de abril. Tres mujeres armadas, estaban incluso dispuestas a la lucha armada, así lo habían manifestado, e intercambiaron tiros e intentaron abatirlos. Incluso están los rastros de las bombas Molotov que no tuvieron efecto. Tiraron bombas Molotov y no surtieron el efecto que ellas esperaban. Lo cierto es que uno de dichos militares, con orden de arrestarlas, cayó herido de muerte en ese intercambio de balas, y Rebollo fue herido gravemente en uno de sus brazos. Estos episodios de la justicia uruguaya son la consecuencia inevitable de una cronología de hechos políticos, son políticos los hechos, que explican esta situación en la que se encuentran hoy por hoy viejos militares, viejos policías,
personas asimiladas a aquel régimen o afines. Todo esto ocurre después de sancionada y promulgada la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad para investigar delitos desde el año 1973 al año 1985. Está afectando gravemente, severamente a la nación uruguaya todo esto. Y vamos a analizar por qué. Esta es la primera parte, que así va a quedar en este video y en esta audición de radio, para ir rápidamente a una pausa y volver con la segunda parte de lo que va a ser, digamos que el inicio del análisis respecto a este tema, desde lo político y desde algunos aspectos jurídicos importantes, los más determinantes en todo esto. No pretendo acá resolver el tema, no pretendo concluirlo, pero una vez más, como ya hicimos en una entrega especial, que lo habíamos comunicado en su debido momento, hicimos una entrega especial, vamos a hacer esta otra entrega periodística para complementar aquella, digamos que abundando más en los detalles de esa cronología de hechos que son más políticos que jurídicos, y vamos, por supuesto, a detenernos en los principales fundamentos jurídicos y constitucionales que nos indican que hoy por hoy estamos con un sistema ilegal de justicia y, por supuesto, con un sistema inconstitucional de justicia en nuestro país, en la República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa y ya continuamos con este tema. Quédate ahí.